Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Tito. Estamos ya con ella al aire. Ella es doctora, es geriatra y no sé, usted me corrige, doctora, ¿es especialista en gerontología o cuál es el término correcto que debo utilizar, doctora? Buenos días, un gusto. Gracias, Ingrid, por la invitación. Los geriatras somos médicos especialistas en la atención de adultos mayores. Un gerontólogo es una persona que trabaja con adultos mayores y puede dedicarse al área de la sociología, de la psicología. El geriatra es el médico. El gerontólogo no necesariamente es médico. No, no es médico. De acuerdo. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí. Justo era un tema que nos habían sugerido algunos amigos oyentes. Tenemos todos en casa adultos mayores y queremos saber cuáles son los cuidados que debemos darle a los adultos mayores y más ahora en este tema de pandemia, ¿no? Que tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones y para eso queremos conversar con usted para que nos ayude sobre las recomendaciones principales que debemos tener con los cuidados a los adultos mayores. En este momento que ya estamos en un cambio, en el momento de pandemia, la principal recomendación es vacunar. Inclusive en adultos mayores que pueden estar muy ancianos o muy enfermos, son los que más necesitan. Si tiene la persona diabetes, inclusive si tiene cáncer, si está en tratamiento con quimioterapia o radioterapia para cáncer o ha tenido problemas mayores que afecten severamente su salud, es importante vacunarse para COVID. Si las personas han tenido dosis incompletas, es importante completar, incluyendo los que han tenido COVID. Se puede esperar unas 2 o 3 semanas y comenzar las vacunaciones. En este momento, la más importante recomendación es esta. Doctora, asumiríamos que en este momento la mayoría o la gran cantidad de adultos mayores deberían estar vacunados, pero si no lo han hecho, es necesario vacunar. Y no importa la vacuna que le ofrezcan, porque al momento entiendo yo que para las personas que no se han vacunado, están ofreciendo la dosis de CanSino. La mejor vacuna es la que se pone, la que fuere. Hay todavía personas mayores y sobre todo sus hijos que tienen mucho miedo porque está muy enfermo o porque está muy mayor o porque está con estos padecimientos un poco graves o que no se pudieron vacunar porque estuvieron hospitalizados o tenían algún padecimiento o estuvieron enfermos o tuvieron COVID. Deben vacunarse. Si ya pasaron 2 semanas del COVID y está sin síntomas, es momento de vacunarse. De acuerdo. Doctora, en torno al tema del ejercicio o la actividad física, en este tiempo de pandemia, más aún al inicio de la pandemia, cuando tuvimos que estar en confinamiento, muchos adultos mayores dejaron de moverse, de hacer sus actividades. Algunos realizaban caminatas, ya sea por, digamos, en los conjuntos, en las urbanizaciones o alrededor de sus casas, pero pararon un poco y esto sí trajo dificultades. ¿Cuál es la recomendación al momento en la situación que estamos viviendo en el país con el tema de actividad física para los adultos mayores? Que todo momento es bueno para retomar actividad física y que se puede hacer actividad física inclusive sentado en una silla. Comenzamos a movilizar piernas, extremidades, brazos, comenzamos a movernos al ritmo de una canción en la misma silla. Se puede hacer actividad física dentro del departamento, dentro de la casa sin necesidad de salir. Y si ya comienza a salir, utilice mascarilla, vaya por espacios ventilados, póngase los lentes, póngase los audífonos, unas buenas zapatillas, cubiertos adecuadamente y comience a salir. Este es el mejor momento para hacer actividad física. De otro lado, hay otras formas de hacer actividad física que son dinámicas y acompañadas por la familia. Por ejemplo, bailar. Este es un lindo modo de unirse con la familia, retomar, manteniendo las precauciones y las distancias. Este es el mejor momento para hacer nuevamente actividad física si se olvidó. Por otro lado, también muchas personas mayores, si bien no todos se han adaptado a estos cambios del internet, del Zoom, de las nuevas formas, hay mucha gente que se está reuniendo con sus amigos, con instructores, etcétera, y hacen ejercicios y muy activos a través de Zoom. Cada vez yo he visto mayor cantidad de personas mayores que pueden manejar sus teléfonos celulares o desde su computador y que se vinculan y hacen una agradable actividad física.
Doctora, solo hago una pausita para darle la bienvenida a Diego Vallejo, nos está acompañando, se acaba de conectar. Le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos ya conversando con la doctora Susana Tito sobre los cuidados, las recomendaciones que podemos tener con nuestros adultos mayores en casa. Sí, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan bien, por favor, si me confirman. Sí, sí. Muchas gracias, bienvenidos a todos a seguir conversando y sobre todo un agradecimiento especial a la doctora Susana Tito porque es una especialista realmente en el tema que nos ocupa el día de hoy. Doctora, yo le quisiera preguntar si ya en este tiempo se puede hacer una valoración de qué pasó con el grupo de adultos mayores durante la pandemia, cómo se quedaron en lo emocional, en lo físico, en la atención de salud, que también sabíamos que todo estaba desabastecido. ¿Hay ya una posibilidad de hacer como una pequeña evaluación de lo que sucedió? Sí, claro que sí. En el grupo de adultos mayores se dio un exceso de muertes y lo más caro que se pagó fue con la vida. A más edad, mayor vulnerabilidad y mayor probabilidad de morir. Y la muerte se ha dado no solamente por el virus, sino por las atenciones tardías y por la falta de atención en relación al COVID-19. Pongo un ejemplo, una persona adulta mayor que tenía un dolor abdominal, primero por miedo los familiares no le llevan, luego se retrasa la atención y resulta que va al hospital muy tardíamente y ese dolor abdominal era una cosa más severa, un abdomen agudo, etcétera, que al ya ser tardía la atención se volvió un abdomen catastrófico y termina en muerte. Actualmente estoy atendiendo muchos de mis pacientes que no nos hemos visto, pese a que se los ha seguido por videoconferencia, por videollamadas, etcétera, y que estuvieron tomando sus medicamentos más o menos adecuadamente. Resulta que no están así y que están descompensados en su presión, en su diabetes, etcétera, porque ha sido un alejarse, ¿no? Ya sea por miedo o porque no ha habido acceso o porque no ha habido los medicamentos o porque no ha habido dinero en la familia para tener acceso, cuidado y medicamentos, sí hay en este momento una inestabilidad en las enfermedades crónicas de base, por ejemplo, en la hipertensión, por ejemplo, en la diabetes, por ejemplo, en las artrosis, en las artritis, etcétera, sí se mira cómo han ido para atrás en la presencia de enfermedades mentales, en enfermedades cardíacas. La COVID-19 ha pasado factura importante en adultos mayores, eso es evidente. Doctora, precisamente en la parte emocional, psicológica, el hecho de estar encerrados, aislados, como estuvimos, muchas veces solos los adultos mayores por este mismo temor de que no se contagien, ¿qué causó? Y es reversible no sé si este retroceso, ¿no?, que pudo haberse dado en el tema social, afectivo, que es tan necesario en esta edad. Bueno, aquí han habido diferentes formas de confrontar y enfrentar esta realidad. Y depende mucho de la forma habitual de enfrentar los problemas de las personas mayores. Yo diría que la mayoría de gente se adaptó a esta situación. Mantuvo los aislamientos y trató de mantener los contactos con los familiares a través de redes telefónicas, los hijos les iban a ver y esas familias se reorganizaron de algún modo con la mejor intención de cuidar a sus adultos mayores. También muchas veces se dio alejamientos y demás. La gran mayoría se adaptaron a estas nuevas condiciones y poco a poco se ve cómo surgen nuevamente, están volviendo a reunirse con sus familias en este instante, no todavía con los amigos ni en grandes grupos. Más también sí ha habido en menor cantidad personas que reaccionaron con un miedo excesivo, tanto de los familiares cuanto de los adultos mayores, y se han quedado con esa ansiedad, con ese temor a relacionarse con el resto. Todavía mantienen demasiada excesiva, por decirlo así, prolijidad para estar en contacto con el resto de gentes, sobre todo cuando han habido muertes, cuando ha habido personas que han estado enfermas, etcétera. Las familias han quedado emocionalmente muy afectadas. Ha resurgido intensamente los problemas de ansiedad, de trastornos de sueño, de trastornos nutricionales, de bajas de peso o por el exceso de nutrición inadecuada, y también de depresión, entendida no solamente como una tristeza normal que nos da, sino como enfermedad y deterioro.
Ventajosamente, estamos en un nuevo momento en el que ya vamos saliendo de pandemia, la gente también se está reorganizando y poco a poco comienza a retomar sus ritmos normales de vida. Ahora, a la vez de estos impactos psicológicos y físicos, hay un impacto económico muy fuerte en la familia alrededor de adultos mayores. Tenemos una tasa, como ustedes saben, de desempleo, de empleo inadecuado que aumentó fuertemente. Y resulta que los adultos mayores y su pensión jubilar o su pensión o sus ingresos son la única fuente de empleo para el adulto mayor y sus hijos y sus nietos. Esto se está dando y resulta que también los hijos dejaron de, por ejemplo, arrendar y vuelven a la casa paterna porque es un ahorro o si antes no tenían que cuidar nietos, ahora tienen que cuidar nietos porque la familia está trabajando y peor todavía con esta situación de las clases online. Al abuelo, aunque no entienda, a la abuela, aunque no entienda y no sepa ver, de algún modo le ha tocado ayudar a vigilar a estos niños pequeños que estén en clases, aunque no estén atendiendo ni entendiendo muchas veces, ni lo hagan, pero que estén ahí. Entonces, sí se han dado reacomodos familiares importantes en relación a estas nuevas realidades económicas de organización y de educación también. Doctora, yo le quería preguntar en torno a cómo manejar las pérdidas afectivas en este tiempo en que los adultos mayores, como sabemos, muchos perdieron a sus parejas, esposos, esposas que murieron, ya sea por el COVID o por complicaciones, como usted nos señalaba. ¿Qué hacer con los adultos mayores que perdieron a sus compañeras de vida o compañeros de vida? Bueno, en esto hay que diferenciar lo que es un duelo normal, una tristeza normal que tiene que ser vivida, que tiene que ser asumida y que cuando muere alguien mayor es como más fácil porque la muerte es esperada a mayor edad. El problema viene cuando se murieron los hijos, cuando se murieron gente joven que no esperaban que se muera y se adelantaron. Obviamente esto va a causar mucha tristeza. Parte de tener este duelo, esto tiene fases, es negar, es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Dios nos ha abandonado, tener una tristeza profunda, más también parte de esto es adaptarse a la nueva realidad y resurgir y volver a conectarse con las familias, a comunicarse, a hablar de la tristeza, a hablar del duelo y también cuando ya la persona está como muy triste demasiado y no sale y este proceso dura un poco alrededor de 6 meses, lo que uno esperaría que más o menos se tranquilice la persona, pero si dura más ya nos alertamos y comenzamos a pensar en que ya hay un proceso de depresión que posiblemente necesita intervención con psicólogos, terapias o a lo mejor farmacológica. Otras maneras de enfrentar y de decir estoy muy triste es un trastorno de memoria. Una persona que comienza a olvidarse o que tiene un trastorno de sueño. Puede ser que tenga este duelo que no está bien elaborado, que no ha sido superado y se manifiesta con estas dos cosas. Por una parte, el olvido y por otra parte, no puedo dormir, está muy inquieto. Hay que evaluar un poco más profundamente y ver si atrás de eso hay ansiedad, hay depresión, qué es lo que está pasando para poder intervenir. Entonces, siempre tratamos de juntar la intervención primero de la familia, recordarnos como hijos que tenemos que volver, que estar presentes, que sí, al principio era el miedo de acercarlos, de topar, porque no entendíamos al virus, pero ahora que ya estamos con vacunas y todo y ya podemos acercarnos y nuevamente cuidar, estar presente en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, intervenir la familia, intervenir las redes de amigos y redes sociales donde está, en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, siempre hay amigos y retomar, volver a conversar por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea, con las debidas precauciones, utilice mascarilla y mantenga la distancia prudente, pero siempre volver a retomar. Siempre la tristeza, el duelo se aplaca cuando tenemos con quien compartir. Un tercer enfoque es este enfoque en que ya buscamos enfermedad, causas más profundas y se necesita fármacos, les damos. Pero sí, vamos involucrando a la familia, la comunidad, los amigos, el entorno social, el entorno médico también. Doctora, ¿qué tipo de actividades podría usted recomendar para tener con los adultos mayores? A muchos les gusta jugar a las cartas,
no sé, hacer crucigramas? ¿Qué tipo de actividades podemos incentivar para que se encuentren entretenidos? Hay que preguntar qué le gusta al adulto mayor y respetar esas cuestiones. O sea, preguntar. Yo creo que el primer paso es ese. Es importante. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hacía? ¿Dónde le gustaba reunirse? ¿Con quién le gustaba estar? Muchas personas que se tenían, por ejemplo, iban a grupos y asociaciones, han dejado de reunirse y retomando eso y hacer lo que habitualmente hacía. Si le gustaba bailar, comenzar a bailar. Si le gustaba jugar cartas, comenzar a hacer eso. Si le gustaba reunirse para conversar y cocinar, volver a hacer eso poco a poco, respetando las creencias, costumbres, gustos de la persona mayor. ¿Qué quería hacer? Haga eso. Si lo que le gustaba era volverse y reunir con los nietos, con los amigos, con los vecinos, volver a hacer las cosas que habitualmente hacía, manteniendo las precauciones. Y obviamente no le estoy diciendo todos, nos vamos a una fiesta y nos reunimos ahí, no, porque todavía tenemos la presencia de COVID, más las dos cosas que son importantes, que son primerito y fundamentalmente la mascarilla, porque eso es lo que baja la infección respiratoria y la contaminación por COVID, y segundo, el lavado de manos. Entonces también quitarle un poco el miedo y dejar ya de ir poniendo como si fuera ambientador el alcohol por todos lados y me siento y pongo el alcohol y el alcohol por aquí, el alcohol para allá. Lávese las manos, póngase mascarilla, mantenga la distancia y volverse a insertar en las actividades que antes tenía. Bueno, estamos conversando con la doctora Susana Tito. Ella es presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Ecuador. Realmente muy grato conocer pues y que nos pueda solventar muchas inquietudes. Doctora, usted decía que hay que diferenciar y nos explicó muy bien acerca de esta fase de nostalgia, tristeza que puede ser temporal. ¿En qué momento se empieza a preocuparse las personas? Es decir, el límite de tiempo de estos 6 meses es la ventana que ya nos empieza a advertir que esto ya no es solamente algo temporal, una tristeza de nostalgia que nos puede ocupar a cualquiera. Una puede ser esta temporalidad, 6 o 8 meses está bien para manejar un duelo, pero también tenemos que ver la repercusión en la salud y la repercusión en las actividades de la vida diaria. Me voy a explicar. Si ya la persona deja de comer, está con trastornos de sueño, si ya la persona no está tomando sus medicamentos ni se está adecuadamente cuidando, si ya tenemos una repercusión sobre otras actividades, quiere pasar solamente durmiendo, no tiene ganas de salir a ninguna parte, ha perdido el interés por todo lo que antes le era importante, por las actividades que disfrutaba, no hay reacción emocional a los acontecimientos que antes le causaba alegría, ya como que sin nada, se está despertando en la madrugada a las 3, a las 4 de la mañana y no puede conciliar el sueño, se siente muy mal en la mañana, es como si no tuviera la gasolina y necesita algo para prenderse, está muy irritable, de mal humor, peleando con todos, maltratando es que está al lado, o por el contrario está muy agitada, muy angustiada, todo quiere pronto ese momento, ya qué es lo que está pasando, o una persona que no quiere hacer nada, está apática, si se peinaba ya no se peina, si se pintaba ya no se pinta, si ya perdió el interés de hacer las cosas, si está bajando de peso, si está subiendo de peso, etcétera, si ya no tiene interés por actividad sexual que antes tenía adecuadamente, todos estos síntomas ya nos hacen pensar que esta tristeza ya no es normal, que esta tristeza es patológica. Ahora, en adultos mayores es muy frecuente la irritabilidad y la persona que se manifiesta mal geniosa, irritable, que no le gusta nada, que pelea con los hijos, que pelea con la esposa, etcétera, uno comienza a pensar qué hay atrás de esa irritabilidad, por ejemplo, y muchas veces la respuesta es tristeza patológica o depresión, que es enfermedad. Doctora, usted ha tocado un tema que de repente puede parecer muy, no sé si polémico, porque no debería ser, pero que sí es menos difundido o menos abordado, que es el tema de la sexualidad en las personas de la tercera edad o adultos mayores, mejor dicho, que nosotros pensamos que ya este componente que es tan importante en la vida, en todas las edades, pues que no sabemos cómo manejarlos o ellos no saben cómo manejarlos.
¿Qué hacer en este caso? Porque obviamente sí es parte de la emocionalidad, de la afectividad que involucra, pero que uno no lo ve, ni como hijos, ni como familiares, no sé si entre ellos mismos saben explicarse qué puede pasar con este componente de la sexualidad, doctor. A ver, vamos a mirar en esto. La sexualidad tiene muchos componentes físicos, emocionales que tiene que uno integrar. Ahora, hay muchas enfermedades que van a causar impactos en la sexualidad de la persona mayor. Esto es muy frecuente porque las personas mayores también tienen mayor frecuencia de enfermedades. Entonces, si una persona tiene diabetes, hipertensión, tiene lesiones lumbares, una lumbocetalgia, tiene anemia, tiene enfermedades crónicas discapacitantes, tiene artritis, artrosis, la sexualidad puede venir con un poco de dolor o con un poco de malestar, por una parte. Por otro lado, también hay cambios físicos y cambios ligados al mismo proceso de envejecimiento que modifican la respuesta sexual. Hay modificaciones neurológicas en los vasos sanguíneos, en los nervios, en las hormonas, que hacen que se modifique la respuesta sexual tanto en hombres y mujeres. Cuando ya tenemos una alteración porque hay dolor o porque hay una disfunción eréctil o porque hay resequedad, etcétera, como médicos nos sabremos enfocar primero qué orgánico hay. ¿Hay alguna molestia que esté habiendo? ¿Hay una infección de vías urinarias que es recurrente? ¿Hay una diabetes que no está bien controlada? ¿Hay una sangre muy espesa? ¿Hay una anemia? ¿Hay cambios hormonales? ¿Hay una próstata que está inflamada o que está infectada, etcétera? ¿Qué es lo que produce eso? Y de acuerdo a eso intervenimos, por una parte. Y por otra parte, como en todas las edades, como nos pasa a todos, la sexualidad y la sensualidad no es solamente un acto físico, es un acto emocional, biológico, que involucra múltiples componentes de la persona. Y obviamente si alguien está muy estresada, preocupada porque no está con la salud adecuada, preocupada porque los hijos no están en buenas condiciones, o porque falleció, o porque no hay dinero, etcétera, y hay un estado intenso de ansiedad o de depresión, se va a ver afectada también la sexualidad y la sensualidad, la intimidad sexual. Y también si es que la pareja con la que estoy está muy mal geniada, irritable y hay un maltrato de por medio o también hay demasiada indiferencia, se va a ver afectada la esfera sexual. Sumado todo esto que hemos tenido, por decirlo así, mucha ansiedad, un periodo de 2 años que no lo hemos vivido antes, de mucho estrés intenso que ha enfermado, que nos ha causado muerte, tanta dificultad económica por los impactos del COVID-19, descontrol metabólico, descontrol de enfermedades de base, pues sí, vamos a tener un impacto también en la esfera sexual de las personas adultas mayores. Doctora, nosotros como hijos... Bueno, yo le doy paso a Ingrid, en este momento me desconecto un momentito y le quiero agradecer a la doctora Susana, pero le dejo con Ingrid para que pueda seguir abordando ya los momentos finales de la entrevista. Muchas gracias, doctor, por mi parte, y ya gracias nos por la vemos invitación, en un momento Diego. más. Claro que Gracias, sí. Gracias, doctor. Gracias, Diego. Justo le quería preguntar a la doctora, nosotros como hijos muchas veces nos preguntamos si está bien o no. Cuando los adultos mayores quieren, por ejemplo, tienen diabetes, pero tienen mucha gana de comer algún dulce, algún tipo de harinas, y uno no sabe si es que prohibirles o permitirles esos gustos. Se enojan y uno dice lo está haciendo bien por su salud, pero ¿cuál sería la recomendación? Hay patrones de conducta que son complejos de manejar, complejos de manejar, y esto, por ejemplo, es de los alimentos. Alguien que tenía un patrón de conducta de comer muchas sopas, que en nuestro entorno, por ejemplo, las sopas se las consideran nutritivas, o de comer muchos dulces, etcétera, y decirle, vamos cambiando, vamos modificando, sí le puede causar mucho estrés. Ahora, hay que tomar en cuenta que la persona mayor no es un niño, y que la persona mayor toma decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre lo que deja de comer o lo que no tiene que comer. Y en ese sentido hay que actuar. A lo mejor le falta información suficiente y no está entendiendo el impacto que una dieta le puede dar, o el mal impacto que una dieta le puede dar, o el impacto de no hacer actividad física, de no cuidarse, o de seguir fumando y de no comer bien. La familia estamos para apoyar, para decirle esto haga el otro, pero si la persona está en sus 5 sentidos, no tiene deterioro cognitivo y no tiene
Lo que tenemos que hacer es informar, decirle, darle las opciones, aclarar bien cuáles son los impactos y finalmente invitar, pero prohibirle a alguien, por ejemplo, de 75 años que esté bien en sus cabales, tiene una historia de vida, la gente ya sabe cómo se tiene que manejar. En ese sentido también a veces los hijos en su afán de cuidar, quiero creer que es así, comienzan a hacer, no hagas esto, no hagas el otro, no por aquí, no por acá, no son guaguas. No son guaguas. Hay que preguntarles y hay que decirles y finalmente hay que entender por qué y para qué. Entonces, si es un helado de vez en cuando en el contexto de una reunión o lo que sea, bueno, va a comerse un poquito de helado, no se pegue todas las bolas, no se ponga más cosas de las que hay, pero un poco, y midiendo las cuestiones tampoco es que le vamos a poner en tanta ansiedad de decir, no, nunca, jamás. Las personas saben, salvo que tenga un deterioro cognitivo mayor en el que sí ya pasa la toma de decisiones a un tercero y le vamos diciendo esto coma o le damos estos alimentos y les preparamos los alimentos, hay que adecuarnos a los deseos, a los gustos, a las formas de preparación, a la tradición de las personas, informándoles, diciéndoles para que ellos tomen sus decisiones. Cuando yo encuentro pacientes de muy difícil apego en el manejo de diabetes, por ejemplo, en el manejo de hipertensión y que con mucha frecuencia pueden estar con obesidades importantes y no se adhieren a la dieta porque es todo un cambio de pensar. A ver, yo me pongo a pensar con la persona y suelo decirles lo siguiente, ¿no? Digo, a ver, tenemos una diabetes que no está compensada, una presión que no está descompensada y les digo, ¿ya escogió el hijo que a usted o la hija que a usted le va a poner pañales y le va a dar de comer en la boquita? Entonces me quedan viendo y me dicen, ¿por qué? Le digo, a ver, porque si no controlamos esto, lo que vamos a tener es una trombosis cerebral y eso es grave. Porque si se muere usted, le da un infarto por su diabetes mal controlada, todo muerto es bueno. Le van a llorar y le van a decir, qué linda mamá, qué buen papá, qué buen abuelo que era, y ya. Pero si a usted le da un efecto que le produce discapacidad severa, es un grave problema para usted y para la familia. Esto es grave. Entonces, no tratamos solamente de aumentar la sobrevida en las personas, sino de mantener una calidad de vida. Y eso es a través de evitar discapacidad severa. Y esto también les digo muy clarito a quienes están fumando y no dejan de fumar. Pero les invito a ellos a tomar sus decisiones. Doctora, usted ha tocado un punto también que es el de la autonomía. Uno como hijo, por ejemplo, dice, no salgas solo a la calle, cuando puedo te acompaño, es que te puedes caer. Y eso como que le resta al adulto mayor esa capacidad de sentirse que todavía puede hacer las cosas. Como usted dice, si es que es alguien que está con todo su potestad, digamos, o está en capacidad de hacer todas sus actividades. A veces, como usted dice, por la sobreprotección hacia nuestros adultos mayores cometemos estos errores y les hacemos sentir que solos no pueden. Pero los adultos mayores no se dejan. O sea, no se dejan, porque son personas grandes que tienen una historia de vida atrás y que toman decisiones y que nos criaron. Entonces, no nos van a dejar de ver como los hijos, no nos van a dejar de ver como los nietos, etcétera, y van tomando las decisiones. Aquí sí conviene actuar con inteligencia para no impedir demasiado, pero tampoco para no abandonar. Si yo tengo una persona que se está cayendo al caminar porque las aceras no son buenas, porque no está viendo bien, porque tiene unas cataratas que no han sido operadas, que es algo que se tiene que estar muy pendiente y que se debe hacer, pues claro, tengo que acompañar, tengo que mirar que haya seguridad, iluminar las escaleras, iluminar dónde están las cosas, quitar las cosas donde pueda tropezarse, que no hayan juguetes, que no hayan cables sueltos, eso es lo que yo puedo hacer, acompañar cuando es necesario, etcétera. Más también dar sus espacios de respiro y de actividad, porque eso mantiene función. Hay una cosa importante que sí quiero decirla. Muchas veces personas mayores, grandes, aún con algunos niveles de demencia, pueden estar manejando los carros. Eso hay que tener cuidado, porque si ya comenzamos a mirar que comienzan a haber frenones, que comienzan a haber raspones, que comienza a aumentar el índice de accidentabilidad, ojo, puede ser que no solamente la vista, con la edad también se pierde la prontitud de los reflejos. Y por bienestar de las personas hay que poco a poco ir desconectando el manejo del carro. Esto es una cuestión que a muchos hombres sí les causa problemas, especialmente, por ejemplo, quien ha sido chofer y toda la vida estuvo acostumbrado a manejar su carro y que ya en edad madura ya no resulta
tan seguro manejar los carros, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, evitar manejar en la noche, evitar manejar en las horas de penumbra, alrededor de las 6, 7 de la noche, donde ni es claro ni es oscuro y les va a dar mucho problema, que comiencen a manejar temprano. Por ejemplo, los carros automáticos son mucho más sencillos que los carros mecánicos, les puede dar eso alguna facilidad. El bajar la velocidad, el tomar algunas precauciones, aquí sí hay que a veces sí apretar un poquito más, porque si ya vemos que la actividad le causa peligro, necesita acompañamiento. De acuerdo, doctora, le agradecemos mucho. Yo quisiera pedirle una última recomendación. No sé, usted ha dicho la situación económica de muchas familias es complicada al momento, pero si existe alguna recomendación en torno a exámenes que deberíamos hacerles a los adultos mayores para ver en qué situación se encuentran, podría ser. Le agradecemos mucho por este espacio y quisiera oír las recomendaciones que nos pudiera dar finalmente. Algunos elementos que sí son claves y son costo efectivos. La primera a la cabeza son vacunas. La vacuna de COVID y la vacuna de influenza. Son vacunas que las personas mayores deben ponerse y en especial las personas con mayor fragilidad, con mayor enfermedad. La segunda cuestión que sí es importante es revisión de ojos. Mirar que esté bien la agudeza visual, que sean los lentes y si hay cataratas operar. También es una intervención muy costo efectiva. Luego, dos intervenciones que hay que hacerse basalmente. La una es medición de presión arterial, saber cómo está esa presión, porque la presión se asocia mucho a enfermedad cerebrovascular y a eventos discapacitantes, y controles de glucosa. Son los mínimos que tenemos que hacer y que nos ayudan a saber cómo están los adultos mayores, porque son las enfermedades más prevalentes y que causan mayor dependencia en las personas mayores. Muchísimas gracias. Hemos escuchado atentamente las recomendaciones que nos ha dado la doctora Susana Tito, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología. Muy amable, gracias por estar en nuestro espacio y seguramente estaremos conversando más adelante porque son temas constantes, permanentes que debemos compartir con la comunidad. Buen día, doctora. Un buen día también.